¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy en este capítulo aprenderemos a realizar la creación de clientes a través de los respectivos mantenimientos del módulo de aduanas. Mi nombre es Jesús Gutiérrez y sin más preámbulo, comenzamos con este video. Bien, para crear un cliente tenemos que dirigirnos a la pestaña Control, Archivos, Clientes. Inmediatamente se presentará este formulario con varios campos, los cuales se tienen que completar según su ficha RUC. Muy bien, como punto de partida tenemos que dirigirnos a este hipervínculo, le damos un clic e inmediatamente nos lleva hacia la página de SUNAT en la opción Consulta RUC. Aquí lo que tenemos que hacer es ubicar la empresa por el número de RUC o por su razón social. En este caso vamos a ubicarlo a través del número de RUC, insertamos el dato, le damos en buscar e inmediatamente nos devuelve su ficha RUC. Muy bien, vamos a ordenarnos. Bien, a partir de este punto es muy sencillo, simplemente tenemos que copiar y pegar sus datos en este formulario y como primer campo el sistema nos está pidiendo un código. Sería un código interno para poder identificar este cliente en nuestra base de datos. Como código de cliente, puedo utilizar el número de RUC, no hay ningún problema, o puedo definir un código interno a criterio de la agencia. ¿De acuerdo? Simplemente pegamos el dato, ahí está, le damos Enter y nos va a salir esta pregunta. Para confirmar el ingreso, vamos a darle sí. Y luego me habilita el campo de la razón social. Procedo a completar el dato, simplemente copiamos y pegamos. Ahora en este momento nos está pidiendo la dirección, también copiamos el dato y lo pegamos en este apartado. Muy bien. En el campo código de ubijeo, aquí tenemos que ubicar este código en base a su distrito. Vamos a darle F1. Por ejemplo, estamos notando que como distrito figura San Isidro. Ubicamos en esta tabla San Isidro. Correspondería al del medio. Le damos doble clic y el dato se inserta en automático. En el campo tipo de endose lo dejamos vacío. Esto se aplicaría para casos muy puntuales. Le damos Enter. Y si tenemos la información de los teléfonos y fax, podemos ingresar esta información. De lo contrario, podemos dejarla vacía, no hay ningún problema. En cuanto al tipo de documento, el sistema ya lo clasifica con el código 4, que sería el equivalente a RUC, y jala en automático el dato que hemos ingresado como código. Muy bien. Vamos a darle Enter. Ahora nos pide el nivel comercial. Por ejemplo, elegimos que sea un minorista, ¿de acuerdo? En la parte de gerente general nos pide el nombre del representante. De momento lo vamos a dejar vacío porque esto lo vamos a detallar más adelante en la sección de declarantes. Muy bien, le damos Enter. Ahora nos pide el ubijeo de la mercancía. Este campo aplicaría para el régimen de exportación. Vamos a dejarlo también vacío. Muy bien, sector. Tenemos estos códigos, elegimos por ejemplo el código 2 comercial. Referencia de cliente, si tenemos alguna observación al respecto con este campo, podemos añadirla, de lo contrario lo dejamos vacío. El código SIU sería la actividad económica, que podemos ubicarla dentro de esta ficha RUC. Por ejemplo, podemos utilizar este código 4923, que sería el código principal. Muy bien, ingresamos 49, 23 y el sistema genera su respectivo detalle. Este campo de actualización de página web interactúa con el módulo de tracking, el cual si contamos con este servicio podemos darle en envía información para que dicha data de este cliente se pueda migrar hacia el entorno web. De lo contrario, si no contamos con este servicio, lo mantenemos en no envía información. Muy bien. Días marítimos, días aéreos, esto lo mantenemos vacío. Igual con estos dos códigos, que serían para casos muy puntuales. Tipo de pago, si queremos especificar algún código, podemos hacer la clasificación
lo dejamos en no aplica. El control de la presección. Aquí, por ejemplo, tenemos que definir cuál es el porcentaje que va a aplicar nuestro cliente. Evidentemente, si es un importador frecuente, podemos utilizar el 3.5. Si es uno nuevo, utilizamos el 10. Y si es un agente retenedor, podemos aplicar el último código para que no calcule nada de presección. Bien, vamos a mantenerlo con el porcentaje del 3.5. Le damos Enter. Ahora el sistema nos pide un código externo. No tenemos nada de eso. Simplemente omitimos. Avanzamos. Ahora nos lleva hacia el campo fecha de baja. No correspondería ingresar a este campo, ya que recientemente estamos creando este cliente. Vamos a darle Enter. Y en el estado del cliente, el sistema por defecto le va a asignar como vigente. ¿De acuerdo? Le damos Enter. Si tenemos alguna observación, podemos utilizar este rubro. De lo contrario, le damos Enter. Y avanzamos ahora hacia la sección de los avisos electrónicos y los controles especiales. Bien, esta opción de avisos electrónicos interactúa mucho con la numeración. ¿De acuerdo? Significa que toda vez que nosotros numeremos un despacho para este cliente y teniendo previamente las cuentas de correos cargadas por contactos, lo que va a hacer el sistema es emitir un correo de numeración adjuntando el PDF, por ejemplo del formato A y del formato C. Cualquiera de los formatos que seleccionemos en este apartado. Lo mismo se comportaría para los documentos email. De repente queremos adjuntar la liquidación del despacho en formato Excel. Simplemente lo seleccionamos y también se va a incluir en el cuerpo del correo. Para el caso de estos controles especiales, aquí podemos darle ciertas validaciones a nuestro cliente, como cálculo de regalías, uso de catálogo revisado, aplicación de códigos de forma predeterminada, entre otras condiciones que van a ser para casos muy puntuales. ¿De acuerdo? Vamos a darle guardar y en este momento nos está notificando que no hemos ingresado el teléfono del cliente. No hay ningún problema, podemos dejarlo vacío, simplemente le damos a aceptar y finalmente ya tendríamos nuestro cliente creado en nuestra base de datos. A continuación tenemos que llenar la información de los representantes en este botón declarantes. Muy bien, le damos un clic e inmediatamente se presentará esta ventana. Le damos ahora en agregar y tenemos que completar todo este pequeño formulario en torno a los datos del representante. ¿De acuerdo? En la página de SUNAT podemos dirigirnos hacia el rubro de representantes legales. Aquí nos va a devolver la información, por ejemplo, del gerente general apoderado y tenemos que copiar toda la data en este formulario. Muy bien, existe una opción más rápida para poder hacer el ingreso de esta información, simplemente presionando este botón de internet, el cual el sistema se va a interconectar con los web services de SUNAT y va a jalar toda esta información de manera automática. Por ejemplo, aquí nos está preguntando si desea ejecutar esa función. Vamos a darle que sí. Esperamos unos cuantos segundos. Y como podemos notar, el sistema ya jala toda la información. Tengamos en cuenta que después que el sistema haya jalado toda esta información, si ingresamos a cualquiera de los representantes, podemos notar que varios campos se encuentran vacíos, ya que básicamente el sistema se aboca a jalar el número de documento, nombre del representante y su respectivo cargo, ya que normalmente para numerar una declaración simplemente se requieren de estos tres datos. El resto de información se puede regularizar más adelante, que nos va a servir para el tema de la UIF. Pero ojo, se tiene que completar para estos reportes según la leyenda que se visualiza en la parte inferior. Por otro lado, podemos apreciar que tenemos tres representantes, así que podemos setear cuál es el que va a figurar de manera predeterminada al momento de la apertura de la orden. ¿De acuerdo? Simplemente podemos seleccionar al que nosotros necesitamos y le marcamos en este check-in predeterminado, le damos en botón guardar. Aquí van a aparecer una serie de advertencias indicándonos que estamos dejando vacíos varios campos de la UIF. Simplemente le damos a aceptar, aceptar. Reitero que esto se tiene que regularizar más adelante. Aceptar, aceptar. Ok. Y este representante va a figurar con este asterisco, el cual es un indicador de que tiene que figurar de manera predeterminada en la creación de la orden.
Para complementar, es importante que se revise toda la información que el sistema ha descargado para los declarantes. ¿De acuerdo? En el caso que el programa hubiera jalado alguna información errada, en lo que es el nombre, o de repente alguna información faltante, ¿de acuerdo? Podemos hacer una rectificación inmediatamente comparándolo con la ficha RUC. Siempre se tiene que trabajar en paralelo. Puedo utilizar la herramienta de descarga y en paralelo verifico si los datos son correctos, simplemente para poder validar. Bien, siempre es recomendable hacer esa revisión. Ok, ahora también tenemos esta opción de locales. Aquí simplemente también podemos utilizar la misma mecánica, al igual que los representantes. Lo que va a hacer el sistema es descargar toda esta data de establecimientos anexos. Podemos ver que esta empresa tiene muchos locales. Si le damos en este botón, sale esta pregunta, vamos a darle sí, para que haga la descarga. Esperamos unos cuantos segundos. Y podemos apreciar que el sistema ha jalado todos los locales. ¿De acuerdo? Esto de los locales nos puede servir mucho para facilitar el llenado de la guía de remisión, puntualmente para el punto de llegada. Aquí con un F1 simplemente podemos jalar en automático la respectiva dirección en el tema de la guía. Por eso es importante setearlo desde un principio, y para esto tenemos esta funcionalidad acerca de la descarga que va a facilitar mucho el llenado. ¿De acuerdo? Importante también siempre verificar si toda la información coincide. Por ejemplo, si ingresamos, también vamos a encontrar algún campo faltante, que sería el tema del ubigeo. Esto lo tenemos que completar manualmente porque lamentablemente no hay un campo para poder jalarlo como tal. ¿De acuerdo? En cuanto al tema de los mandatos electrónicos, tenemos esta opción, le damos un clic e inmediatamente se presentará esta ventana. Aquí tenemos dos formas de ingreso, una que es por periodo y la otra que es por documento de transporte. Por periodo vamos a darle a agregar. Aquí nos está pidiendo la fecha de inicio, por ejemplo, primero el 09, luego nos pide la hora, vamos a asumir que lo hayan habilitado a las 14 horas, y la fecha de vencimiento, por ejemplo que nos hayan habilitado todo un año, primero del 9 del 2023, le damos Enter, y ahora nos está pidiendo las aduanas, por ejemplo que nos hayan habilitado para la aduana marítima. Si en caso tenemos más aduanas, podemos hacer una separación mediante guión y le colocamos por ejemplo 235. Ok, le damos Enter y ahora también tengo que especificar los regímenes que nos han habilitado en estos mandatos. Por ejemplo que hayan habilitado para el régimen 10 y 40. Las separaciones lo hacemos con guión, ¿de acuerdo? Vamos a darle Enter y finalmente nos lleva hacia la opción guardar. Le damos un clic y muestra en automático todos los registros por aduana y por régimen, ¿de acuerdo? Respecto a la opción por documento de transporte, si en caso nos han habilitado el mandato mediante esta modalidad, simplemente le hacemos un clic a la pestaña, le damos en agregar y especificamos en principio el código de la aduana, por ejemplo 118, ahora nos pide la vía, colocamos marítimo y señalamos todos los datos del manifiesto, por ejemplo el año, número 1514, también especificamos nuestro documento de transporte para que haga la respectiva validación y finalmente el detalle de manifiesto. Tengamos en cuenta que al trabajar el mandato mediante esta opción, simplemente habilitaría una determinada operación, ¿de acuerdo? Para los casos de mandato mediante endose o con poder especial, podemos utilizar esta opción de autorizaciones y hacer el respectivo registro de esos códigos. Simplemente le damos en agregar. En este desplegable ubicamos el código respecto a mandato con poder especial, por ejemplo, le damos Enter y en automático el sistema nos lleva a los campos necesarios para poder hacer el registro de este mandato. Por ejemplo, colocamos el año. Aquí el programa en automático arroja como número un correlativo. Tenemos que agregar una fecha de emisión y de vencimiento. Por ejemplo, 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre del presente año. Luego tenemos que especificar la aduana autorizante, 118. Habilitamos lo que es el régimen. Colocamos 20 y finalmente en guardar.
El mismo criterio de llenado se utilizaría para la opción mandato mediante endoce. ¿De acuerdo? Para los casos de vincular proveedores con este cliente, podemos darle un clic a esta opción, inmediatamente se presentará la tabla de proveedores, le damos F1 y seleccionamos en toda esta base de datos de proveedores cuál es el que va a estar amarrado a este cliente. Por ejemplo, seleccionamos a esta empresa. Muy bien. Inmediatamente devuelve sus datos. Ahora tenemos que darle modificar y marcamos en este check para poder relacionarlo con el cliente. Le damos en guardar, se presenta esta pregunta de confirmación, le damos en sí y finalmente ya tendríamos enlazado este proveedor con el cliente. Este amarre de proveedor por cliente lo que va a hacer es mostrar únicamente los proveedores que le corresponden a este cliente al momento de trabajar la orden en el formato B. ¿De acuerdo? Así que nos va a facilitar mucho en el filtro de información que únicamente le tiene que corresponder a este cliente. Respecto a la opción de contactos, esta opción interactúa con el tema de los avisos electrónicos que habíamos explicado al inicio. ¿De acuerdo? Si le damos un clic a esta opción, se mostrará inmediatamente esta ventana y aquí podremos agregar la información del contacto con su respectiva cuenta de correo. Adicionalmente tenemos que habilitar en este check envío de email y finalmente guardar. Esto significa que esta persona que va a estar registrada en este apartado va a tener que recibir el aviso de numeración y los formatos que estén habilitados en el cliente, así como las cartas. ¿De acuerdo? También tenemos la opción de registrar garantía 160. Si le damos un clic, aparece esta ventana y aquí podemos agregar para poder setear una determinada cuenta corriente de modo de que ésta aparezca automáticamente en el formato A. Por ejemplo, si le damos en agregar, vamos a visualizar estos campos, tenemos que alimentar esta información para que se pueda hacer la predeterminación en el formato A. ¿De acuerdo? Simplemente se ingresa el número de cuenta, se especifica lo que es el régimen, el tipo de despacho, se agrega también un rango de fechas y una observación de manera opcional. Con este registro, simplemente ya queda preparado el proceso para poder hacer el arrastre automático en el formato A. Habiendo completado el registro principal de este cliente, hemos podido ver también algunas opciones adicionales en este panel para poder hacer el registro de información. Hemos tocado las opciones más importantes, de igual modo hay otras opciones secundarias que se aplican para ciertos casos muy específicos, pero todo lo que hemos ido viendo sería lo más recurrente, así que no tendríamos ningún problema en ese sentido. Listo, hemos llegado al final del video, esperamos que la explicación les haya resultado útil. Si tuvieran alguna duda o consulta, pueden dejarlo en los comentarios. De igual modo, suscríbanse al canal, compartan el video y regálenos un buen like para más contenido como este. Mi nombre es Jesús Gutiérrez y nos vemos en un próximo video.